encontró un barril con joyas y monedas de oro. Era tesoro de los hacendados patrones de su bisabuelo. Pensó que era una leyenda. Una vez más, nos enteramos de un buen tesoro que se había convertido en una leyenda cerca de la ciudad de Morelia, Michoacán, donde la señora Maricruz Arizmendi por casualidad se toparía con un barril semienterrado que contenía gran cantidad de joyas y monedas de oro. Aquí esta maravillosa historia. Existieron muchas haciendas prósperas desde muchos años atrás, donde muchas de ellas se vinieron a pique después de la Revolución, pues el miedo al saqueo y robos en nombre de este movimiento armado bien era sabido que sus desmanes no solo paraban ahí, sino que los más bajos instintos del ser humano afloraban con el júbilo de la venganza y el poder de su rebelión y levantamiento de armas. No daban tregua ni perdón a los que no proclamaban ni eran partidarios de su causa. De esta manera tomaron posesión de haciendas, ganados, mujeres y hombres. Los patrones y hacendados, dueños de grandes pedazos de tierra e infraestructura, de alguna manera buscaron dónde ocultarse y esconder sus más prestigiados tesoros, joyas y dinero, que era lo único que podían proteger, y después huir a tiempo antes de que llegaran estos revolucionarios. Algunos prefirieron quedarse y enfrentar a los rebeldes, que por supuesto ahí los enterraron. Aquí es donde damos apertura a esta gran historia, donde la señora Maricruz era una legítima bisnieta de don Severino Arizmendi, fiel trabajador, buen arriero y caballerango de los patrones de esa gran hacienda, misma que crecía día a día con la venta de ganado y la siembra. Toda esta historia se la platicó la abuela de Maricruz, que fue la hija directa de don Severino, donde nos comenta lo siguiente. Desde que era pequeña, entre mi madre y mi abuela siempre contaban anécdotas de la revolución y pasajes del abuelo. Esto lo hacían siempre que hacían de comer, pues se juntaban la madre y la abuela siempre a hacer la comida, ya era como una tradición. Yo desde niña escuchaba las historias del abuelo de mi madre cuando trabajaba en esa hacienda, que decía que el patrón era muy estricto y castigaba mucho a los que no obedecían con su paga. Era muy buen negociante, pues según eso era hijo de españoles que trajeron ganado de España. Muchos eran de engorda, pero también trajeron reses bravas, donde platica mi abuela que su padre se aventaba a darles pases y torear a las vaquillas. Pues como era uno de los favoritos del patrón, porque siempre le obedecía en todo, incluso en sus tranzas, siempre era el primero en dejarlo salir a torear a las vacas bravas. El abuelo se ganó el respeto del patrón porque era muy valiente. Siempre traía carabina y pistola en su caballo. Un día, cuando se llevaba a pastar al ganado, un par de bandidos quisieron amedrentarlo al abuelo para robarle el ganado, y el abuelo no se dejó sorprender. Sacó con una mano la pistola y con otra su carabina y les dio de plomazos cuando ellos no lo esperaban, pues pensaban que el abuelo se iba a amansar con 2 hombres, pero no fue así y salieron huyendo en sus caballos. Esto mismo lo vivía seguido mi abuelo, y así nunca le pudieron robar ni una vaca. Era muy bueno con las pistolas. Es por eso que se volvió el hombre de confianza del patrón, mismo que llegó a confiarle muchos secretos. Uno de tantos era que el abuelo era el encargado de guardarle el dinero al patrón en una gran caja fuerte que estaba escondida en su habitación principal, porque él debía de hacer también los pagos a algunos proveedores y tenía una caja chica con bastante dinero en efectivo, pero que las monedas de oro y joyas siempre las resguardaba el patrón en las noches cuando nadie estaba ya en su casa. Mi abuelo o bisabuelo nos platicaba que veía cómo le pagaban el ganado y que eran puras monedas de oro de la época. Así era la vida
del abuelo, hasta que un día se corre la voz de la revolución y los asaltos a las haciendas, donde no dejaban nada. El patrón se llenó de miedo, pues tenía 4 hijas todas muy bonitas y jóvenes. El abuelo le aconseja que se vaya a su país, España, con su esposa y sus hijas, y que los deje a él y los demás peones a defender la hacienda. A bola de plomazos, el abuelo no le sacaba a nada, pero el patrón le dijo que no, que él ni los demás podrían con toda la bandada de sombrerudos. Lo que hizo de aquí en adelante el patrón y mi bisabuelo serían las anécdotas que se platicaban en las comidillas con mi abuela y mi madre. El patrón se organiza y se lleva a toda su familia a España, pero él se quedó quizá para no abandonar su patrimonio o por querer defenderlo. No sabemos. Vendió gran parte de su ganado, pero quedaron 70 reses todavía y el dinero, porque no se querían salir de ahí. El patrón se sentía protegido por el abuelo y los demás peones. Eran en total 8 personas, todas armadas, con carabinas y pistolas y mucho parque, pero muchos huyeron. Un día, en pleno apogeo de los plomazos de los revolucionarios, llegaron 10 hombres a caballo, tocaron en la hacienda. Primero con buena actitud pidiendo cooperación para la causa. El patrón acepta en darles 2 reses como apoyo, pero uno de ellos se enoja y que le contesta: «Nada más 2 vacas, hinche viejo apretado». Sacó su pistola y mi abuelo y los demás le ganaron y se armaron los plomazos. Entre el alboroto le dice el abuelo gritando al patrón que corra y se salga de la hacienda. Eso mismo hizo, pero sacó de una carreta pegada a una de las puertas un barril como de 5 litros y 4 bolsas de yute, y entre los roces de los balazos huye en su caballo despavorido. Se quedaría el abuelo y los demás peones enfrentando a esos rebeldes. Cuando por fin cesan los plomazos, solo quedaron vivos 3 peones y el abuelo. El miedo y la adrenalina se acrecentó cuando vieron aquella escena. Todos esos hombres tirados, el abuelo les dice que se tienen que ir todos ya, porque van a venir ahora cientos de ellos y no la contarán. Solo era cuestión de tiempo. El abuelo llegó a casa y se llevó a su esposa lejos de ahí. Así pasarían los años. El abuelo sabía que el patrón se llevó en ese barril sus joyas y muchas monedas de oro porque lo vio esconderlas. Del patrón solo se supo que apareció su caballo rondando la hacienda, pero sin él y sin silla. Pues se sabe que los caballos regresan a su lugar de origen. No se supo nada más. De la hacienda se supo que la confiscaron los revolucionarios junto con la caja fuerte y todo el ganado, y hoy en día es parte del gobierno. Cuando pasó la rebelión, ellos regresaron a su pueblo cerca de esa hacienda, y el abuelo siempre decía que por ahí es muy posible que haya escondido ese barril, pues sabía que el patrón, si no se sentía seguro, enterraría ese barril, pues era la mitad de su patrimonio. De los 4 costales que iba cargando, no se sabe qué traía. Así vivió mi abuelo hasta los 87 años, donde algunas veces iría a buscar el posible entierro del barril por el camino donde él sabía que pasaría el patrón, pero nunca lo encontró. Pero siempre le decía a la abuela que debajo del monte había un pirul muy grande y viejo, donde le gustaba ir al patrón, que quizá por esos rumbos alguien encuentre ese barril algún día. Esto se volvió como un cuento lleno de aventuras y leyendas entre toda la familia, pues mis 5 hermanos siempre iban a ese lugar dizque a buscar el barril del patrón, pero nunca nadie lo encontraba. Hasta vidente y detectoristas llevaron. Pero esto cambió cuando un día domingo fui con mis 2 hijos a caminar por el campo. Aunque ha crecido mucho con casas y asfalto, todavía existe un lugar despejado y lleno de verde. Por ahí nos fuimos mis hijos y yo. Siempre pasábamos por ese camino que platicaba el abuelo, incluso pasábamos de largo aquel monte y pirul que él decía. Realmente nunca me interesó buscar ese barril, pero cuando Dios te quiere dar, hasta cuando te quites te toca.
porque justo en el lugar donde nos sentamos a disfrutar el descanso de esa caminata, levanté unas pequeñas piedras para poder estar a gusto sentados en el pasto y la tierra, cuando de pronto observé que esas piedras cubrían una entrada a un pequeño agujero con más piedras. Uno de mis hijos me llamó la atención y dijo que no siguiera, que podría ser un agujero de alguna serpiente, pero de pronto mi cabeza comenzó a volar y no sé por qué mis manos comenzaron también a sacar más piedras de ese agujero, como de conejos. Cuando después de casi 1 metro de sacar piedras, observo ese barril tan dichoso que contaba mi bisabuelo y se había vuelto una leyenda entre toda la familia. No lo podía creer, lo tenía entre mis manos. Mis hijos felices y gritando decían: «¡Encontramos el tesoro del abuelo!». Les dije que se callaran y corrimos rumbo a la casa. No queríamos abrir ese barril todavía. Llenos de júbilo entre mi esposo y yo, abrimos ese barril, el cual efectivamente estaban muchas joyas y monedas de oro. Lo habíamos descubierto nosotros. Tuvimos sentimientos a flor de piel y nos acordamos, por supuesto, de mi bisabuelo. Dimos gracias al Señor por este gran regalo, donde lo más seguro es que el patrón se vio amenazado y tuvo que enterrar ese barril por esos rumbos, como decía el abuelo, pero le falló algo, no fue cerca del Pirul Viejo. Javier Orozco, en el poblado de Tuxtla Gutiérrez, México, hizo el hallazgo de su vida cuando quería hacer un potrero para su caballo recién adquirido en su pequeña casita, pero sus costumbres no lo dejaban tener ese gran tesoro. Aquí está historia. El señor Javier Orozco, aunque tuvo una vida difícil, siempre tuvo la actitud para salir adelante de la manera que fuera. No tenía estudios ni educación. Fue huérfano y se crió junto con un tío, el cual le enseñaría a andar a caballo y cultivar la tierra, y el noble oficio de herrador de caballos. Hasta que cumplió los 50 años, dejaría de arar y trabajar la tierra, pues ya había juntado un dinerito para comprar un caballo, que era a un potrillo, que se lo vendería un cliente, donde él hacía las herraduras a medida de sus caballos. Estaba muy feliz, llevando su pequeño caballo blanco a su humilde casa, que él mismo también había hecho entre piedra, cemento, ladrillo y adobes. Le metía de todo lo que le vendría a la mano y estaba barato en el momento, no sin antes pasar casi toda su vida ahorrando para pagar ese terrenito que era de 10 por 30, el cual estaba pegado a una gran casona muy antigua que le habían comprado unos americanos que casi nunca iban a esa casa. Un día se le ocurrió preguntar a Javier del terreno grande que tenían al lado, que también era de ellos, y solo lo dividía una cerca toda de piedra. Estaba en total abandono ese terreno. Los cuidadores solo le daban mantenimiento a la casa, no al terreno de al lado. A los americanos les caía muy bien Javier, pues era muy amable y servicial, y no dudaron en venderle un pedazo de ese terreno. Así Javier se los fue pagando poco a poco. Cada 6 meses que venían les daba un buen abono. Javier tenía esposa y solo 2 hijas, las cuales se fueron a México cuando cumplieron los 18 años. Se casaron, casi no veían a sus padres, por no decir que no les gustaba su estilo de vida pueblerino. Sin embargo, la idea de Javier era dejar de trabajar la tierra y dedicarse a ser herrero, pues estaba muy bien aclientado con todos los charros, pero su sueño era en realidad montar a caballo en los paseos y desfiles que ellos hacían, pues desde chico cargaba con esa afición. Cuando llegó a su pequeña casa estaba algo nervioso, pues no tenía dónde dejar a su potrillo, resguardándolo de las inclemencias del clima y el tiempo, y durante una semana se quedó en una habitación que era de sus hijas. Su esposa ya estaba molesta, pues decía que hacía un cochinero y apestaba toda la casa. Javier le comenta que tenga paciencia, que ya pronto juntará el dinero para hacerle su pequeño potrero allá atrás en el patio. Su mujer se puso contenta cuando llevó un albañil y unos ladrillos un fin de semana.
Pronto se pondrían entre los dos a remover la tierra para hacer ese pequeño potrero. Cuando de pronto Javier estaba sacando la tierra con su pala para hacer el cimiento de una pared y topa con algo muy duro. Intrigado sigue escarbando y descubre que era un barril todavía en buen estado. No se explica por qué estaba ahí. Javier nunca pensó ni imaginó que ese barril era un guardado en monedas de oro, hasta que lo quiso cargar y se le cayó por el peso. En ese momento se desbarató a la mitad este barril y se dejaron caer como una lluvia de monedas de oro. El albañil y él se quedaron sin hablar, pues se asustaron de lo que sus ojos presenciaban. Aunque Javier nunca fue a la escuela, sabía por pláticas que había monedas de oro y que los bancos las vendían. Su amigo el albañil sabía un poco más, pues las tomó y observó que eran monedas antiguas por la fecha, que eran sobre 1900. No sabían qué hacer y el albañil se le ocurre que las guarde en el bote donde iban a vaciar la mezcla, las cuales se adentran a su casa y su esposa, intrigada, observa esa escena y lleno de júbilo toma también esas monedas preguntando que de dónde las sacaron. Pero Javier no podía hablar. Tal vez entre el nerviosismo y la emoción y el miedo, pues sabía de lo que era capaz la gente si se llegaran a enterar que él tenía una fortuna entre sus manos. Lo bueno es que el albañil era su amigo de toda la vida, y entre los dos llegan a un acuerdo de no platicar ni comentar con nadie de tal hallazgo, pues Javier estaba dispuesto a darle la mitad de todas esas monedas a su amigo albañil, el cual acepta, pero pasaba el tiempo y los nervios y el miedo se hicieron presentes en todos. El albañil se desesperó y le dijo que le diera su parte porque ya se quería ir. Javier, sin decir nada, cuenta las monedas y le da exactamente la mitad, las cuales eran 78 monedas para cada quien. Apresurado y ya casi de noche, el amigo albañil se las guarda entre sus ropas y un pequeño morral, donde traía su lonche, y pronto se sale de ahí, no sin antes Javier recordarle que no lo comente con nadie. Él solo le dijo: Javier, no sabrás más de mí, amigo, y nadie lo va a saber. Javier se quedó más intrigado y con mucho miedo, pues no sabía qué hacer. Ese día no durmió y hasta se le olvidó su caballo y lo dejó allá afuera en el patio, pensando toda la noche que lo mejor sería guardarlo y quedarse callado y seguir con su vida cotidiana. Javier y su esposa, por miedo a mostrar su hallazgo, pasarían 3 años más cuando por fin se animó a conversar con un amigo que era charro de los buenos, mostrándole solo 2 monedas de oro. Él inmediatamente le dijo que de dónde las sacó. Javier le comenta que las encontró en el cerro cuando fue a pasear con su caballo. El charro le pregunta que cuántas tiene, que él sabe quién se las puede comprar. Javier le dice que solo tiene 10 más. Pronto lo lleva con otro amigo charro, el cual era dueño de 3 lienzos en México y se las ofrece, quedando maravillado por el tipo de monedas, y él se las compra todas, las 10. Claro, las restantes nunca las sacó Javier, las resguardaría en su casa, hasta que un día, cuando ellos ya tenían 75 años, una de sus hijas tuvo una operación de emergencia que no tenía dinero para tal operación, y su padre le dio otras 10 monedas de oro al cirujano con tal de que operara a su hija de un gran tumor. Esa cirugía duraría 14 horas, pero su hija se salvó. Cuando ella se sanó, le pregunta a su padre que de dónde sacó esas monedas de oro, y ahí, entre sus padres, le platican toda la historia de esas monedas de oro que por un caballo blanco que ya murió. Encontraron ese oro, pero que ellos tenían mucho miedo en mostrarlas, diciéndoles que esas monedas que les restan será la herencia para sus hijas, pero hasta que ellos se marchen con Dios. Javier y su esposa dejaron este mundo a la edad de 90 y 91 años, felices en su casita que construyeron y metieron otro piso para los nietos. Hoy en día esa casa se la heredaron a una de sus hijas, la más grande.
todavía existe ese potrero que obvio nadie usa, donde un día su padre encontraría un barril lleno de monedas de oro. Del amigo albañil jamás volvieron a saber de él, como si se lo hubiera tragado la tierra. Obvio, nunca le comentaron a los americanos, pues capaz también que le reclaman. Y esas monedas que le quedaron a Javier nunca quiso venderlas, se las dejarían a sus 2 hijas y nietos por partes iguales. En el corazón de Puebla, donde las calles empedradas murmuran ecos de un pasado inquieto, una casona colonial resistía imperturbable el paso de los siglos. Sus muros de adobe, agrietados por el tiempo, escondían más que recuerdos olvidados. Cuando Daniel, un joven barbero con sueños más grandes que su navaja, heredó la barbería de su tío, no sospechaba que el suelo bajo sus pies guardaba un secreto dorado. Un golpe accidental, un hueco imposible, y su vida se tambaleó al borde de un misterio que lo cambiaría todo. En las sombras de esa casona el oro lo esperaba, pero con él vendrían alianzas inesperadas y un pacto sellado por el silencio. Aquí esta gran historia. Daniel Salazar, de 29 años, era un hombre atrapado en la rutina. Durante una década había cortado cabello en una barbería destartalada en el mercado de Puebla, ganando apenas lo suficiente para pagar las medicinas de su madre enferma antes de que ella falleciera. Sus manos eran rápidas, su corte preciso, pero sus ojos reflejaban una chispa apagada, como si la vida le hubiera prometido más y nunca cumpliera. Cuando su tío Alfonso murió de un infarto, Daniel heredaría una vieja barbería en el centro histórico, un lugar polvoriento dentro de una casona colonial del siglo XVIII. No era gran cosa: espejos rajados, mosaicos rotos y un olor a humedad que se pegaba a la ropa. Y tenía 5 metros de frente por 5 de fondo. Pero era suya, y con ella una oportunidad. Daniel Salazar también es talentoso, pero agotado por la vida, curioso, reservado, con un sentido de justicia que lo guía, aunque a veces duda de sí mismo. Clara Méndez, vecina de 34 años, dueña de una tiendita de abarrotes frente a la barbería, viuda, directa y práctica, pero siempre dispuesta a tender una mano, es la voz de la razón. Mateo, amigo de Daniel de 30 años, obrero de construcción, bromista y leal, con un talento para meterse en líos, pero con un corazón noble, ayuda con la renovación. Don Raúl, ex dueño de la casona, de 65 años, un comerciante retirado, astuto y nostálgico, que vendió parte de la propiedad años atrás. Guarda secretos sobre esa vieja casona. Y Javier, inquilino del local contiguo de 40 años. Vende artesanías y tiene un ojo agudo para los detalles. Es reservado pero pragmático, con un pasado misterioso. Y es cuando Daniel llegó a la barbería una mañana fría de noviembre, con el aire de Puebla colándose por las ventanas rotas. El lugar estaba en ruinas. El mostrador crujía, las sillas rechinaban y el suelo de los mosaicos estaba cubierto de polvo. Esto va a ser un dolor de cabeza, pensó Daniel, dejando caer su mochila al suelo. Y Clara, que de pronto pasaba por ese lugar con un mandado, se asomó y pregunta: «Hey muchacho, ¿tú eres el nuevo dueño? No te va a ser fácil arreglar aquí, pero si necesitas algo avísame, aquí estoy enfrente, soy tu vecina». Su tono era firme, pero sus ojos tenían una calidez que Daniel agradeció. Decidió renovar el lugar. Contrató a Mateo, su amigo de siempre, para que lo ayudara a tirar paredes, cambiar el piso y pintar, y pues todo lo que se necesitara en ese pequeño espacio. Mateo, con su risa fácil, golpeaba los mosaicos mientras decía: «Esto parece la casa de Drácula, compa. ¿Seguro que quieres meterle lana aquí?» Daniel solo se reía,
pero algo en la casona lo inquietaba. Por las noches, cuando trabajaba solo, oía crujidos extraños como si la casa respirara. Todos esos crujidos se escuchaban detrás de sus paredes. El viernes, mientras Mateo arrancaba mosaicos cerca del mostrador, su mazo golpeó algo hueco. El eco resonó como un tambor grave. «¿Qué rayos es esto?», dijo arrodillándose. Daniel se acercó y juntos levantaron un trozo de cemento suelto, y ahí descubren debajo una trampilla de madera podrida, casi deshecha, que revelaba un hueco oscuro. Una escalera de adobe descendía en espiral hacia la penumbra. «Esto no estaba en el contrato», bromeó Mateo, aunque su voz temblaba un poco. Clara, que había traído café, se quedó mirando también el agujero junto con los muchachos. «Chanclas viejas y las mangas del muerto. ¿Qué es esto? No me gusta. Esta casa siempre ha tenido rumores raros», comentó Clara, y les dice: «¡Tápanlo ya!». Pero Daniel ya no podía. La casona había sido muchas cosas: hacienda, convento, casa de empeño, etc. Pero un túnel no figuraba en ninguna historia. Esa noche, mientras Mateo y Clara discutían si era mejor avisar a alguien, Daniel bajó por esas escaleras de metal como de 3 metros hacia abajo. Estaba oscuro, como una boca de lobo, pero Daniel estaba decidido a explorar ese pozo. Con una linterna y una cuerda atada a la cintura por si acaso se rompían esas escaleras, avanza lentamente. El túnel era estrecho, con paredes de adobe incrustadas de raíces secas y de tierra suelta por todos lados. El aire olía a siglos olvidados. Cuando por fin hace tierra, ve que todo está angosto y una sola entrada o salida de un pasillo que parece como un túnel de tierra, también con muchas raíces alrededor, cayéndose por todos lados. El lugar era aterrorizante y peligroso, pero Daniel no tenía miedo, estaba avalentonado. Caminó tan solo 4 metros hacia adentro de ese túnel, con el pulso acelerado, hasta que la linterna iluminó algo en el suelo. E increíblemente observa un barril de madera medio enterrado, con aros de hierro oxidados. Daniel se acercó, con el corazón en la garganta, por supuesto, y al tocar ese viejo barril, una de sus tablas viejas y podridas cedió y se rompió, y un destello dorado lo deslumbró. Aparecieron increíblemente ahí monedas, unas 400, todas de oro, con grabados de águilas y fechas que parecerían de principios del siglo XX, como de la Revolución Mexicana, un periodo caótico donde el oro se escondía para sobrevivir. Entre las monedas también había un pequeño crucifijo de plata, sencillo pero pesado, como si cargara una historia propia. Subió con una moneda en la mano, aturdido. Mateo soltó un grito de júbilo, pues vio a Daniel con esa moneda en la mano. «¡Somos ricos, compa!». Y Clara, impactada, cruzó los brazos y exclamó: «¿Nos sacamos la lotería, Daniel, o qué? ¿Qué encontraste?». Lo que Daniel no sabía era que no estaban solos. Javier, el artesano del local de al lado, había oído los golpes y visto a Daniel entrar y salir del túnel desde la ventana que daba a la calle, pues no se percataron de cerrar toda la barbería, y con una expresión que no podía disimular. Javier, un hombre callado que observaba más de lo que hablaba, decidió investigar. Una noche, mientras Daniel y Mateo planeaban qué hacer con esas monedas y con lo que habían descubierto, Javier se acercó a don Raúl, el ex dueño de esa casona, y que vivía a unas calles de ahí. Don Raúl, un hombre de mirada astuta y manos curtidas, escuchó a Javier con interés, que le comentó todo lo que había visto y le dijo su punto de opinión. «Esa casa siempre supe que escondía algo. Mi abuelo hablaba de un alijo revolucionario, pero nunca lo encontraron». Raúl había vendido la barbería a Alfonso, o sea, el tío de Daniel, pero conservaba un apego sentimental por toda esa vieja casona,
pues ahí creció también. Al día siguiente, don Raúl y Javier confrontaron a Daniel, pues intuían que habían encontrado algo grande y la reunión fue tensa. Estaban en la barbería, con las cortinas bajadas. Raúl habló primero, con voz calmada pero firme. «Mira, muchacho, lo que encontraste no es solo tuyo. Sé que es algo grande. Esta casa es muy grande y aunque ya sea tuyo este pedacito, creo que lo que sabemos de esto también nos pertenece algo. ¿Cómo ves? Y sus secretos nos tocan a todos, los que hemos pasado por aquí, y pues yo aquí nací». Javier, más directo, añadió: «Vi cómo bajabas al túnel, muchacho. Si no llegamos a un acuerdo, esto se va a complicar, ¿eh?» Daniel sintió una punzada de miedo, pero también alivio. Guardar el secreto solo estaba empezando a pesarle. Después de una larga discusión con Clara como mediadora, llegaron a un acuerdo. Las 400 monedas que encontraron ahí abajo, valuadas en una fortuna por su rareza histórica, se dividirían equitativamente. Daniel, Raúl y Javier juraron guardar el secreto para evitar curiosos, autoridades o cazafortunas. Mateo, aunque al principio quiso vender todo rápido, aceptó. «Mientras que me toque algo, estoy dentro», dijo guiñando un ojo. Con su parte del oro, Daniel transformó la barbería. Cambió los mosaicos por madera pulida, instaló espejos nuevos y compró sillas de cuero que hacían el lugar parecer sacado de una revista. La barbería, ahora llamada El Legado, se convirtió en la más popular del centro. Los clientes llegaban atraídos por el ambiente moderno y las manos expertas de Daniel, que por primera vez sonreía mientras trabajaba. Don Raúl, con su parte, compró un local también, ahí a unas cuantas calles, donde abrió una cafetería que siempre quiso y soñado tener. La llamó La Casona, un guiño al pasado que solo él, Daniel y Javier entendían. Javier, por su lado, remodeló su tienda de artesanías, ampliándola con un taller donde enseñaba a jóvenes del barrio. Los tres se veían de vez en cuando, compartiendo una cerveza y risas, sabiendo que el oro no solo les había dado dinero, sino una extraña hermandad. Clara puso una tienda de ropa moderna y también recibió un regalo de Daniel. No necesitaba oro para saber que Daniel y Clara formalizarían una relación y hasta se casaron después. Mateo, fiel a su estilo, gastó parte de su dinero en una moto nueva, pero también ayudó a Daniel con el negocio y montaron más sucursales en todo Puebla, convirtiéndose en su socio. Una noche, mientras cerraba la barbería, Daniel miró el crucifijo de plata que había guardado del barril. Lo colgó en la pared, no por superstición, sino como un recordatorio de lo que esa casona le había dado. No solo oro, sino un propósito. La barbería brillaba bajo las luces de Puebla y por primera vez en años, Daniel sintió que el futuro era suyo. Hasta aquí esta gran historia, que nos la envía Rubén Contreras, muy amigo de Mateo. En nuestro bello México todavía existen muchas haciendas abandonadas que por aras del destino sus dueños las dejaron perder o tuvieron que retirarse de ahí por alguna causa o razón muy fuerte. Muchas han sido rescatadas por el gobierno, pero aún existen otras más que por su complejidad de acceso o simplemente porque ya están muy deterioradas y no conviene su restauración, o por muchos otros factores siguen de pie, las cuales solo son resguardo de pillos o animales salvajes y a la vez han sido saqueadas, esculcadas, agujereadas por cazadores de tesoros y un sinfín de personas. Las más alejadas de los poblados sirven de descanso para algunos viajeros que suelen ser leñadores, ovejeros, excursionistas o arrieros de ganado. Como les contaré este caso realmente increíble del señor Tomás Jiménez, arriero de ganado vacuno, donde la única vez que hizo descanso cerca de esa hacienda vieja, se topó con un barril lleno de monedas de oro de una manera única. Aquí la historia.
En el poblado de San Luis de la Paz, Guanajuato, anteriormente era una zona minera que tuvo un repentino declive y esto ocasionó el abandono de sus pobladores. Ya era imposible seguir en esos lugares. Muchos de ellos se dedicaron a criar diferentes tipos de animales y ganado, los cuales tuvieron gran crecimiento y mucho éxito hasta la fecha. El señor Tomás Jiménez tenía 15 años trabajando con unos dueños de un rancho de ganado vacuno. Tenía 65 años, pero en realidad tenía más condición y fuerza que muchos jóvenes del rancho. Llevar y arriar las vacas a las montañas y cerros es una labor sin duda que no todos lo pueden hacer, pues se necesita gran experiencia en los terrenos junto con los peligros que todo esto conlleva, incluyendo el atraco y robo del ganado. Don Tomás era un hueso duro de roer, nació en esas regiones y su gran calidad de persona, junto con el amor a los animales, hacían de él todo un personaje, pues siempre estaba cantando, silbando, contando chistes y con un optimismo de la vida bastante envidiable, cosa que también causaba envidias entre muchos de sus compañeros, pues siempre se ganaba la confianza de los patrones y aunado a esto, mejor sueldo. En sus anteriores trabajos de ordeñador en los establos tuvo problemas con sus compañeros, pues cómo es posible que un viejo en apariencia podía tener mejores puestos de trabajo y mejores sueldos sin batallar tanto. Ya se había casado 3 veces, no podía tener hijos hasta que se juntó con una señora que tenía 2 hijos ya grandes de 18 y 24 años. Su vida era el trabajo en los ranchos, siempre en contacto con los animales, y su mayor ilusión era tener el suyo propio, cosa que él lo tenía en su mente todos los días: el tamaño del rancho, los animales, su casa, y siempre se lo platicaba a su esposa. Le decía que algún día van a tener su rancho propio, cosa que la esposa pues no le daba importancia, porque le decía que con el sueldo que tenía pues nunca iba a juntar para un rancho con todo y ganado. Pero él le decía: mira, mujer, ya pronto juntaré lo necesario para comprar mis animalitos y así empezar el negocio con el ganado. Tú no te preocupes, nomás espérate unos años más. Su esposa nunca le creyó. Tomás sabía hacer de todo en ese rancho. Un día faltó otro señor con experiencia también, que llevaba las vacas al cerro a pastar, cosa que ya no es frecuente, pues prefieren la seguridad de darles de comer en sus corrales. Pero el dueño de vez en cuando soltaba sus vacas al cerro, pues ya tenía claro que producían mejor carne y leche, pues así se desestresan más y consumen la hierba silvestre. El dueño le dice a Tomás que si podía llevarse el ganado a pastar, cosa que aceptó con gran singularidad. Pero ya pasaría una semana y no regresaba ese señor a trabajar, por lo que ese trabajo lo seguiría haciendo Tomás. Al irse por el camino de siempre, a unos 2 kilómetros de ahí, existía un casco de hacienda abandonada que perteneció a unos mineros de la zona. Tomás la conocía muy bien, pero nunca le dio por meterse por ahí ni andar husmeando, pues él ya sabía de muchas historias muy fuertes que ocurrieron por ahí, por esa parte, que la gente hacía solo desmanes. Un sábado por la mañana, muy temprano, se dispone a salir y subir por esos rumbos a llevar el ganado a pastar. Cuando llegó la hora del almuerzo, Tomás se relajó, buscó un lugar seguro y se dispuso a tomar su refrigerio. Esa hacienda la tenía a escasos 150 metros a sus espaldas. De pronto, 4 vacas se salieron de la manada y se disponen a ir rumbo a esa hacienda, pues a sus alrededores se podían vislumbrar pastos frescos y altos, que las vacas de alguna manera olieron o detectaron. Tomás se da cuenta de ello, pero observaba esos pastizales y podía ver claramente las vacas y las dejó comer. Pero después de 25 minutos, 2 vacas seguían con gran ímpetu comiendo directamente de la tierra y raspando con sus pezuñas. A 150 metros Tomás podía ver claramente este panorama
y decide ir por sus animales, pues ya no era normal que estuviera raspando y comiendo de la tierra por bastante tiempo. Pero al acercarse, ve a las dos vacas mordisqueando de la tierra lo que fuera un pedazo de madera semienterrada. A Tomás le extrañó esta situación, pues ya no había hierba fresca, ya se la habían comido toda. Pero ¿por qué con tanta vehemencia las vacas mordisqueaban ese pedazo de madera? Tomás logra retirarlas de ahí y observó que ese pedazo de madera se lograba ver también como que las envolvía un aro de metal oxidado. Se le hizo curiosidad ver qué era realmente eso que raspaban y mordisqueaban sus vacas. Con su machete, poco a poco retiraba la tierra que envolvía esa madera y se fue dando cuenta que en realidad era como un pequeño barril. Al ver esto, Tomás no dudó en seguir escarbando hasta lograr sacar todo ese barril. En su mente no tenía ni idea de que fuera algo grande, simplemente saber qué es lo que las vacas les atraía, tal vez por el olor de la madera u otra cosa. Hasta que al fin liberó de la tierra ese barril viejo con sus aros oxidados, pero sintió que estaba pesado. Pensó que estaba lleno de tierra. Con su machete y un fuerte golpe liberó una tapa y observó que en su interior estaba lleno de monedas de oro. Tomás no entendía todavía la dimensión de lo encontrado y se preguntaba por qué jodidos estaban esas vacas mordisqueando esa madera semienterrada. 1000 preguntas sin respuesta se le venían a su mente, pues aunque nunca había encontrado un tesoro, había escuchado por ahí historias de que los tesoros enterrados traían el famoso azogue que era muy peligroso si lo olías. Pero observaba a las vacas y seguían de pie, no les pasó nada, y sacó la conclusión de que como estaba semienterrado ese barril, como de 4 o 5 litros, ya había liberado los posibles gases acumulados. Aún así, Tomás no tocó esas monedas con sus manos. Se echó ese barril a un morral grande que siempre cargaba junto con su lonche. Se dirigió rápidamente al rancho, dejó las vacas en sus respectivos corrales, se despide y se va a su casa con su morral y su gran barril. Ya en su casa saca ese barril, ahí en su patio lo deja orear y 1 hora después ya se dispone junto con su esposa a vislumbrar su gran hallazgo. 179 monedas de oro le cambiaron sus vidas y comprarían por fin el rancho que quería don Tomás, lleno de animales y ganado. Esta maravillosa historia nos la envía el hijo mayor de su esposa, el joven Ramiro, quien nos hace el favor de manifestarnos esta historia sin precedentes. Don Miguel, un hombre de 55 años, es dueño de un pequeño puesto de frutas y verduras en el mercado de abastos de su comunidad. Con él trabaja su hijo Emilio, de 19 años, quien le ayuda a cargar y descargar mercancía todas las mañanas antes de que el sol se asome. La familia también cuenta con Laura, esposa de don Miguel, y su hija pequeña de 10 años, Camila. Los ingresos son escasos y últimamente las deudas se han acumulado de más. Don Miguel sueña con expandir su puesto y mejorar las condiciones para su familia, pero el esfuerzo siempre parece insuficiente. Pero una oportunidad caída del cielo no se hace esperar más cuando deciden comprar otro local para expandirse, y es cuando la vida les cambia completamente para bien. Aquí esta maravillosa historia. Una mañana, después de una larga jornada de trabajo, don Miguel decide hablar con Emilio en el puesto. Hijo, mira, este lugar está muy viejo y ya no cabe ni un costal más. Qué ganas tengo de tirar este muro y hacer más grande el espacio. ¿Cómo ves? Su hijo Emilio está mirando el muro que divide el local y le comenta: Pues si el vecino de al lado sigue con su puesto cerrado, papá, deberías intentar comprarlo. Hay que hablarle y pues se lo comentas. Al final ese espacio ha estado vacío desde hace muchos años. Y comenta don Miguel:
Eso es justo lo que estaba pensando, hijo. Quizá con un poco de ayuda, si lo compramos y lo remodelamos, podríamos ofrecerme un mejor surtido. Ya verás cómo la gente empezará a venir más seguido y así tendremos más clientes. Esa misma semana, don Miguel consigue un préstamo por medio de un familiar y logra dar el enganche y comprar así ese espacio que estaba abandonado a un muy buen precio. Aunque la inversión deja a la familia con apenas lo justo para subsistir, todos están entusiasmados con la idea de tener un negocio más próspero. La mercancía se la fiaban muchos proveedores, pues todos lo conocían que era buen pagador y además tenía ya muchísimos años con el negocio. Pero al abrir el local se encuentran que las paredes ya están casi cayéndose y el piso estaba levantado y roto. Tenían que meterle mano y arreglar todo para comenzar a vender lo más pronto posible. Con gran esfuerzo llegó el día donde don Miguel y Emilio comienzan a arreglar ese viejo piso del local, listos para colocar las baldosas y reparar las paredes. La idea es dejar el lugar limpio y adecuado para recibir más productos. Pero al tercer día, mientras retiran el piso roto, algo extraño aparece. Y comenta Emilio, tocando algo duro bajo el suelo. Papá, aquí abajo, ¿sientes eso? Hay algo raro, parece, no sé, como una tapa que está suelta o algo parecido. Y don Miguel, emocionado y a la vez nervioso. Déjame ver, hijo, quizás sea una vieja tubería, aunque quién sabe, va a que seguir escarbando. Don Miguel sigue quitando más y más piso y de ahí y descubre una grieta que estaba completamente hueca. Intrigado, pronto va por una lámpara y al observar por un pequeño agujero ve que no está tan hondo, apenas 1 metro de fondo. Así es que decide seguir quitando el piso para ver hasta dónde llegaba ese ancho del agujero. Y después de varios minutos de esfuerzo, descubren lo que parece una pequeña bóveda de apenas 1 metro de profundo, cubierta de polvo y cemento. Y comenta a don Emilio, ¿pero qué es esto? Parece un pozo o una bóveda muy antigua, ¿no? Y don Miguel contesta, con los ojos brillando de curiosidad. Claro, hijo, quién sabe qué puede haber aquí. Vamos, ayúdame a bajar para ver qué hay. Don Miguel apenas bajó a la bóveda y al voltear a su lado izquierdo descubre un pequeño barril de madera cubierto con una capa de cera endurecida. Don Miguel le dice gritando a su hijo, hijo, encontré este barril. No sé qué es realmente, lo voy a subir. Don Miguel y Emilio apenas pueden contener su sorpresa y emoción. Intrigados por el hallazgo, deciden esperar hasta llegar a su casa, pues ese no era lugar para abrir ese barril, pues estaban llenos de emoción esperando, por supuesto, un gran hallazgo de gran valor. Impacientes y de regreso en casa, deciden abrir el barril en presencia de su esposa Laura y su hija Camila. Con mucha cautela, Emilio rompe la cera que cubre ese barril. Y al destaparlo, la familia queda sin palabras. Dentro existe una colección de monedas de oro y plata muy antiguas, algunas cubiertas entre el polvo y otras brillando con la luz de la lámpara. Y Laura comenta, con lágrimas en los ojos, «Santo Dios, esto es demasiado. Miguel, nunca imaginé que veríamos algo así». Y Camila, con su inocencia, «¿Qué significa esto, mamá? Son muchas monedas. ¿Qué somos ricos?» Y su hijo Emilio, con una sonrisa, aunque todavía sin creerlo, «No lo sé, hermanita, pero creo que la suerte nos ha sonreído por fin». Y arremete don Miguel, esperen todos, esto es un tesoro, pero tenemos que ser cuidadosos, no podemos ir al mercado y decir que encontramos esto, a nadie se lo comenten, ni mucho menos lo podemos gastar como si nada, esto es una bendición». Esa misma noche, los 4 se sientan alrededor de la mesa discutiendo qué hacer con el tesoro. Laura, siempre precavida, sugiere usar una pequeña parte para pagar las deudas más urgentes, pero nada más. «Podríamos destinar una parte para pagar lo que debemos y guardar el resto», comenta ella. «No sabemos cuánto valga esto realmente, pero no quiero que todos se nos vayan a abrir y cerrar de ojos». Su hijo Emilio, con mucho entusiasmo, contesta,
Y si usamos algunas monedas para mejorar el local, con una buena inversión seguro que el negocio crece y nos permite ganar lo suficiente para vivir más tranquilos. Y don Miguel comenta: tienes razón, hijo, pero también creo que debemos guardar una reserva para emergencias. Estas monedas no son solo nuestra oportunidad de mejorar, sino también de asegurar un futuro para tu hermana y para todos nosotros. Finalmente, deciden vender algunas monedas en una tienda de antigüedades cercana, donde un experto les explica que su valor es muy alto debido a la rareza de esas monedas que son de colección. Venden solo lo necesario para cubrir las deudas y hacer mejoras en el negocio, manteniendo el resto oculto y guardado. Con el dinero obtenido, don Miguel y Emilio logran hacer mejoras en el puesto del mercado, un nuevo piso, estantes de madera fina y una sección con productos frescos y en mayor cantidad. La clientela comienza a notar el cambio y poco a poco la familia comienza a ver los frutos de su inversión. Camila comenta, riendo mientras atiende también a los clientes. Parece que ahora somos más famosos que nunca, papá. Todos quieren comprar aquí. Mira la gente cómo se junta. Y su esposa Laura comenta con una sonrisa de alivio. Todo esto y todo este esfuerzo valió la pena, Miguel. Hemos hecho que este lugar se convierta en todo un éxito. Y don Miguel comenta satisfecho y con una mano en el hombro de Emilio. Y lo más importante es que este tesoro no se unió más. No sé si lo que encontramos fue suerte o destino, pero lo que sí sé es que ahora tenemos un futuro más seguro y lo mejor de todo lo construiremos juntos. Con el paso del tiempo, el pequeño negocio prospera, obviamente, y la familia logra salir adelante sin necesidad de utilizar todas las monedas. Don Miguel siempre recuerda ese día en que descubrieron aquel pequeño barril y cómo cambiaron sus vidas de una forma tan inesperada. Al final venden los locales y se mudan a Aguascalientes, donde su hija Camila se casa y todos están juntos en la misma ciudad, invirtiendo muy bien esas monedas de oro y plata. El hijo de Emilio también se casa y ahora es un buen empresario en importaciones. Don Miguel y su esposa ahora disfrutan de los esfuerzos de muchos años trabajo duro e invirtiendo en bienes y raíces. En la población de Santa Isabel de Tepetzala, cerca del Cerro El Pinal, en el municipio de Acajete, Puebla, sucedió un hecho insólito, pues 4 personas, al querer colocar un poste de luz para conectar con estos pueblos, se toparon con la sorpresa que al hacer el agujero para enterrar el poste muy pesado de cemento, encontraron una barrica con muchas monedas de oro. Aquí la historia. Era el año de 1991, en el pueblo de Tepetzala. La familia de Juan Topete vivían en las afueras de este pueblo, cerca del Cerro del Pinal. El Cerro del Pinal les quedaba enfrente de ellos. El crecimiento e infraestructura, aunque muy lentamente progresaba, la gente trabajadora no dejaba de producir, pues el pueblo seguía creciendo y con ello los asentamientos humanos, los cuales presentaron la necesidad de tener luz en esos rumbos. Ya tenían mucho tiempo haciendo peticiones a la Comisión de Luz que les instalaran poste de luz en sus zonas, pero lamentablemente no les hacían caso. La inversión era grande, pues tenían que instalar varios postes para traer los cables de luz casi llegando a las faldas del Cerro del Pinal, y la comisión tal vez no le convenía. Tras mucho batallar y varias peticiones, la familia de Juan Topete decide convocar a 3 vecinos más y cooperar para ellos mismos traer la luz a sus casas. El vecino José Soto tenía un cuñado que había trabajado en la comisión y les aconsejó que solo compraran los postes y los instalaran, y después con esto la Comisión de Luz ya se vería presionada y obligada a ponerles el sistema de cables. El cuñado de nombre Jaime Beltrán comienza a hacer las planeaciones y mandar traer esos postes de cemento. Aunque solo juntaron para 4 postes, eran más que suficientes para presionar a los de la comisión. Pero tardarían más de 3 meses en tenerlos listos, pues los proveedores surtían por supuesto a la comisión y a ellos los dejaban al último.
De no ser por Jaime, no los hubieran tenido. Después de mucho esperar, por fin se reúnen 4 personas para llevar esos postes a sus diferentes destinos, que serían a las faldas del Cerro del Pinal. Comienzan a realizar los agujeros para el primer poste, pero Jaime, aunque se supone el que sabía y tenía la experiencia, se dislocó la muñeca de una mano por un mal movimiento de la grúa al querer colocar este poste. Y con mucho trabajo logra colocar ese primer poste, pero tardarían una semana más porque nadie quería trabajar si no iba el señor Jaime, porque él era el que tenía el conocimiento. Pero él les dice que ellos pueden seguir solos, simplemente déjense llevar por el operador de la grúa y ustedes nada más echen aguas y colóquenlo. Los demás se sintieron animados y prosiguieron la chamba. Logran colocar 2 postes más. Es cuando, al querer ir por el último, que sería ya subiendo al cerro, la pendiente inclinación estaba muy húmeda, pues las neblinas y el frío de la época naturalmente mojaban todo el suelo. La grúa no podía subir y en una de esas que se atasca con el poste cargando y una inclinación bastante comprometedora. Sin duda, una tarea ardua y difícil, pero aún así comienzan a escarbar ese agujero cuando de pronto, a 1 metro de profundidad, el señor Juan Topete topó con su pala un pedazo de madera. Se le hizo raro, les avisa a los demás y solo comentan que habrá que sacar ese pedazo de madera, si no, no los dejará seguir escarbando, aunque ya les faltaban pocos centímetros. El señor Juan sigue con sus paladas, pero se dio cuenta que ese pedazo de madera era algo más grande en forma de barrica o barril. En eso, entre todos comienzan a hacer el agujero un poco más grande, pues esta barrica estaba colocada de lado y no la podían sacar hasta escarbar más de lado. Cuando al fin logran sacar ese barril o barrica de madera vieja y metales oxidados, se dan cuenta que estaba muy pesada. Todos con gran expectación se imaginan lo imposible. Juan procede a romper parte de la tapa de la barrica, pues estaba como sellada, y para su buena suerte, esa barrica estaba llena de monedas de oro de 2 pesos de los años de 1945. Se quedaron sin decir palabra alguna y se olvidaron del poste que estaba colgando de la grúa. Eran 4 los que estaban trabajando, todos dejaron el pozo sin colocar el poste y se regresaron con todo y grúa a la casa de Juan. De inmediato le hablaron a Jaime para decirle lo que encontraron. En total, 1,200 monedas de oro, todas de 2 pesos, las cuales se repartieron equitativamente entre 5 partes. Por supuesto, esto no lo supo nadie porque supieron mantener el secreto y así no causar desavenencias ni envidias por ahí que nunca faltan. Esta historia nos la hace llegar el señor Edgar Topete, hijo de don Juan Topete, quien tuvo a bien compartir su extraordinaria historia con todos ustedes y animándoles a los buscadores de tesoros, diciéndoles que todavía existen muchos tesoros enterrados en nuestro bello México. ¿Qué harías si el suelo bajo tus pies guardara un secreto que nunca te perteneció? ¿Qué pasaría si una caída, un tropiezo en la penumbra, revelara más que el dolor de una madre? En las calles polvorientas de Morelia, Michoacán, México, en los años 80, una vieja vecindad se alzaba como un refugio para los olvidados. Pero, ¿y si esas paredes ruinosas escondieran algo más que pobreza? Una familia luchaba por sobrevivir, sin saber que el destino los había puesto al borde de un tesoro y de una pérdida aún mayor. Esta es la historia de un agujero en el cemento, de monedas que brillan en la oscuridad y de un misterio que se llevó más que sus sueños. Prepárate para un relato donde lo invisible decide el rumbo de los vivos. Aquí esta gran historia. En 1985, la ciudad de Morelia era un mosaico de vida y lucha. En una calle olvidada, una vecindad de adobe y cemento ofrecía cuartos baratos a quienes no tenían más opción. El suelo era áspero,
sin mosaico ni barniz, así nada más, solo parches de cemento que se desmoronaban con el tiempo. El dueño, un hombre avaro llamado don Raúl, se negaba a gastar un peso en arreglos, pero la necesidad llenaba los cuartos. Familias, ancianos, todos apretados en espacios que apenas resistían el paso de las lluvias. Entre ellos, la señora Ortiz y sus hijos, Mateo y Ramiro, de 20 y 25 años, peleaban por mantenerse a flote. La señora Ortiz barriendo su cuarto, Mateo y Ramiro llegan con bolsas de ropa. Mateo deja una bolsa y dice: «Esto es lo que sacamos hoy, mamá, apenas para la comida y un poco de hilo, pues para coser todos los garreros que tenemos ahí». Y la señora Ortiz también comenta, suspirando, apoyada en su escoba: «Dios provee, hijo, pero este cuarto cada día se hunde más». Ramiro también comenta mirando al suelo: «El cemento está podrido, ayer casi me torzo el pie en la cocina». La señora Ortiz contesta con resignación: «No hay que quejarse, hijos. Si don Raúl nos corre, ¿a dónde vamos? No tenemos otra». La señora Ortiz, a sus 65 años, había tenido a sus hijos ya tarde, tras años de esperar un milagro. Y también pues ya no tenía a su esposo. Ahora agotada, solo podía mantener el orden en su rincón de 5 por 5 metros. Mateo y Ramiro trabajaban de sol a sol en el mercado de las afueras, vendiendo ropa de segunda mano. Ganaban lo justo para frijoles, tortillas y uno que otro panecito por ahí de dulce, y un café para ella y un cigarro para ellos. Pero el suelo de la cocina, un pedazo de cemento roto que se hundía con cada paso, era una amenaza silenciosa. Una tarde de octubre, la rutina se quebró. La señora Ortiz, cargando una olla del fogón de frijoles, tropezó con el cemento hundido. El suelo cedió un poco más y ella cayó con un grito muy fuerte. Su rodilla golpeó la tierra que estaba expuesta ahí debajo con ese cemento. Ramiro el mayor llegaba justo en ese momento, con el cansancio del mercado en los hombros, cuando de pronto Ramiro entra y encuentra a su madre en el suelo. Y Ramiro dice, y va corriendo hacia ella: «Madre, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». La señora Ortiz está gimiendo y comenta: «El maldito piso, me torcí la pierna, no puedo levantarme, hijo, ayúdame». Ramiro está muy furioso y, ayudándola a subir a su cama, comenta: «Esto no puede seguir así, mamá, voy a hablar con don Raúl ahora mismo». La señora Ortiz está agarrándole el brazo y le dice: «No, hijo, por favor, nos van a correr, aguántate como siempre un poco más, así llévatela, tranquilo». Ramiro se sacude y comenta furioso: «No, madre, ya basta de aguantar». Ramiro llevó a su madre a la cama, pero la furia le ardía en el pecho. Ignorando sus súplicas, salió al patio buscando al encargado. Don Raúl, un hombre flaco de mirada esquiva, estaba fumando bajo un tejado. Ramiro lo enfrentó con gritos que resonaron en toda la vecindad. Ramiro está de frente a don Raúl en el patio y le reclama: «Arregle ese piso de una vez por todas, don Raúl. Mi madre se lastimó por su negligencia». Don Raúl le contesta muy tranquilo y exhalando humo de un cigarrote: «Cálmate, muchacho. Mientras lo arreglo, les presto otro cuarto, ¿cómo ves? Pero no me grites. Take it easy, take it easy». Ramiro está apretando los puños. No puede contener su enojo y le comenta: «Pues solo quiero que cumpla. Esto no puede seguir así, don Raúl. Es su obligación cumplir con ese pago de renta». Y Raúl le dice: «Pues es muy barata. Acuérdense, a ustedes son los que le doy más barato». Ramiro se retira lentamente. Don Raúl les dio un cuarto temporal, pero pasaron 3 días sin noticias. Al cuarto día, el golpe a su puerta llegó.
El encargado reunió a todos los inquilinos en el patio y con voz seca anunció que la vecindad sería demolida. No explicó más. La señora Ortiz y sus hijos, con sus pocas pertenencias en costales, se fueron con el corazón pesado y roto. Pero en el fondo, la señora Ortiz pensaba y sentía que algo pues no andaba mal, que ella había sido la culpable. Toda la familia está caminando por la calle mirando hacia atrás. Y Mateo comenta susurrando: ¿por qué ahora, mamá? Nunca quiso arreglar nada. La señora Ortiz comenta con lágrimas: tal vez es lo mejor, hijo. Este lugar solo nos trajo penas. Y Ramiro, muy amargado, dice: ese viejo tramposo algo oculta de seguro. A mí no me lo den por bueno. A tan solo 5 cuadras encontraron otro cuarto, un poco más con espacio y 2 cuartos más, y con piso firme. La vida siguió dura como siempre, pero pasaría un mes, y después un vecino, don Chucho, les trajo un rumor que les heló la sangre. La vecindad había sido derrumbada y en su lugar construirían departamentos de 3 pisos. Un albañil, entre cervezas y borracho, le comentó a un amigo de los muchachos, confesando haber encontrado una olla de barro repleta de monedas de oro cuando iba a poner el cemento a un piso, y que los dueños nunca le dieron nada, solo el pago del día. Y resulta que era el mismo número de cuarto justo donde estaba el cuarto de la señora Ortiz. El agujero en el cemento no era solo un defecto, era una puerta al pasado, un escondite de un tesoro que nadie reclamaría, hasta que por fin un albañil que contrató don Raúl descubre que ese piso roto era porque había un hueco donde alguna vez alguien enterró un tesoro cuando era solo un terreno baldío. Mateo y Ramiro ataron cabos. La caída de su madre, el desalojo repentino, la avaricia de don Raúl, el oro, quizá de la revolución o de algún bandido por ahí olvidado, estaba destinado a ellos, pero desgraciadamente les sería arrancado. Mateo comenta con incredulidad: era ahí, Ramiro, donde mi mamá se cayó, en ese agujero, ahí estaba de seguro esas monedas, como dice el borrachito. Ramiro está muy enojado y golpea la mesa. Maldito Raúl, nos corrió para quedárselo él solo, por eso nunca arregló nada. Mateo dice muy triste: y mi madre diciendo que no hiciéramos ruido, el oro era nuestro, ¿por qué no le hicimos caso? Nosotros lo hubiéramos descubierto y no estaríamos ahora en esta situación. Don Raúl prosperó. Los rumores decían que vendió el oro y financió los departamentos. La señora Ortiz, con su rodilla aún débil, nunca supo cuán cerca estuvo de cambiar su suerte. El tesoro se desvaneció en manos de un hombre que nunca lo mereció, dejando a la familia con una lección amarga. A veces el destino juega con los más humildes. Pero, ¿qué pasaría si el sueño que pisas te negara su secreto? En Morelia, el oro sigue susurrando por muchos lados todavía bajo esas tierras, esperando a quienes lo escuchen. Hasta